ocasión vamos a exponer lo de la expresión escrita. Mi nombre es Wilson Ricardo Cepeda Cucaita, para Escuela de Ingenieros Militares EXI, primer semestre, segundo periodo del 2015. Expresión oral y escrita. Elementos de expresión escrita. Wilson Ricardo Cepeda Cucaita. Comunicación. Emisión de señales como sonidos, gestos, señas con la intención de dar un mensaje. Lenguaje. Capacidad de poder comunicarse mediante signos. Habla. Actos de comunicación por fonación, emisión, sonido o escritura. Entonces, miramos que el lenguaje es la capacidad de poder comunicarse mediante signos. O sea, la capacidad de que tiene el ser humano para poder comunicarse con los demás. El habla, acta de comunicación por fonación, emisión, sonido y escritura. Tipos de comunicación: verbal y no verbal. El verbal se compone de dos, que es la oral y la escrita. En oral utilizamos el canal auditivo, en la escrita sentido de la vista. No verbal. Ahí conocemos que la kinésica, la prosémica, paralenguaje y la simbólica. La kinésica, comunicación corporal. En esta nos damos a entender por medio de señas. La prosémica, comunicación cara a cara, según distancia. Paralenguaje, tono de voz. Con el tono de voz damos a entender muchísimas formas de comunicarnos día a día. Cuando estamos exaltados, de mal genio, tristes y demás. Paralenguaje. Ya habíamos hablado de la tono de la voz. Simbólica, mediante símbolos. Elementos de la comunicación. Siempre tenemos que ver que siempre va a haber un emisor, un código, un receptor y siempre va a llegar un mensaje o vamos a conocer un mensaje. Pueden haber diferentes canales por el medio hoy en día de videos, videollamadas, llamadas locales, celular y un contexto que es lo que vamos a dar a expresar y a conocer. Funciones del lenguaje: representativa o referencial. Representativa o referencial: se transmite una información concreta sin dar detalles. Expresiva o emotivas: pretende dar su estado físico o anímico. Apelativa, conativa: provoca una reacción en el receptor. Fática: permanece la comunicación entre el emisor y el receptor. Poética o estética: se pretende crear belleza utilizando el lenguaje. Metalingüística: se utiliza para afirmar la escritura de la lengua. Signos de puntuación: la coma, función y ejemplos. Coma indica una breve pausa en la lectura. Un ejemplo: tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Punto seguido: separa oraciones autónomas dentro de un mismo párrafo. Ejemplo: se acabaron las vacaciones. Ahora, a estudiar. Punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. En un ejemplo: visitó muchos países, conoció a mucha gente, sin embargo, jamás habló de ellos. Signos de interrogación: se utilizan en las oraciones interrogativas directas, señala la entonación interrogativa. ¿Sabes quién ha venido? Signos de exclamación: se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Siéntate, qué rebelde estás, fíjate cómo baila, ay. La coherencia y la cohesión. La coherencia son conexiones que deben tener las ideas de un texto para poder ser interpretado por el lector, brindando sentidos y lógica a su contenido. Cohesión: relación que deben tener los elementos de un texto entre sí para expresar la idea del autor.
Conectores gramaticales. Tipo y la definición. Adición. Son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Un ejemplo sería y además. Causa. Expresan la causa o la razón de ser de algo. Un ejemplo, por qué, dado que. Condición. Presentan acciones o hechos cuya realización o no realización es necesaria para que se cumpla otra acción o hecho. Un ejemplo, sí, con la condición de que. Consecuencia. Introducción a acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otra acción o hechos. Un ejemplo, en consecuencia, por lo tanto. Finalidad. Los conectores de finalidad expresan la finalidad, el objetivo, el propósito, el fin, etc. Una acción, por ejemplo, para con el fin de. Ilustración. Permite desarrollar de modo más preciso una idea mediante aclaraciones, reformulaciones, precisiones, ejemplos. Por ejemplo, es decir, por ejemplo. Opción. Introduce la idea opuesta contradictorias o incompatibles. Sirven para formular una opción, una restricción o una objeción. Por ejemplo, pero, sin embargo. Orden. Son aquellas que pueden utilizarse para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos. Por ejemplo, en primer lugar, por una parte, sobre todo. Referencia. Pueden utilizarse para introducir un tema o para situarse en el haciendo referencia a acciones que ya se han mencionado. Un ejemplo, en lo que respecta o en cuanto a. Resumen. Se utilizan para cerrar o acabar razonamiento, ya sea resumiendo los puntos principales o presentando una conclusión que se desprende de lo dicho. Por ejemplo, en resumen, en conclusión. Temporalidad. Permite situar acciones con el tiempo bien respecto a otras acciones o hechos. Bien respecto al momento en el que el locutor habla, por ejemplo, en nuestros días desde entonces. Texto escrito. Es un conjunto de ideas u oraciones coherentes que busca comunicar o persuadir al lector sobre un tema específico. Es una unidad comunicativa, social, pragmática y estructurada que contiene una idea principal, un núcleo, una temática, una síntesis de información. Sus características principales son: primero, se concibe con un propósito comunicativo específico; segundo, tiene sentido completo; tercero, unidad; cuarto, coherencia; y quinto, cohesión. Conclusión. Aprendí que la comunicación es importante en nuestro día a día, personal, familiar, social y laboral y educativo para la interacción con los demás. Es un factor indispensable para darnos a conocer, expresarnos y plasmar sentimientos o opciones por medio de la escritura, el habla y algunas señales, como también es un medio para conocer distintas personas, lugares, culturas, entre otras. Dando ya también a conocer, ya la escritura se dio a conocer desde nuestros antepasados, que por medio de pinturas o símbolos querían narrar día a día su historia de casa, de convivencia y demás. A través de las culturas nos hemos dado cuenta que por medio de pictogramas se han dado a conocer las diferentes cualidades y características de cada cultura, hasta nuestro día a día, donde ya llegamos por medio de la escritura a dar a conocer diferentes puntos de vista. Otro ejemplo sería ya hoy en día por medio ya de la comunicación, por medio del celular, de videollamadas o videos, sincrónico o asincrónico, para poder dar a entender y conocer y expresar una idea.